De lo que voy a hablar hoy es, en términos generales, de lo que se necesita para hacer frente a la crisis climática. Hay una cierta cantidad de carbono que circula por el medio ambiente. Viaja por el aire, es absorbido por las plantas y los animales, y luego vuelve al aire. Y este carbono circula por la superficie de la Tierra. Y eso está bien, y lo ha estado haciendo durante cientos de millones de años. Lo que ha cambiado es que hemos añadido algo a la mezcla. Hemos añadido mucho carbono extra al ciclo del carbono. Y el resultado neto es que el carbono en los océanos y en la atmósfera está creciendo a medida que pasa el tiempo. Es mucho más de lo que puede ser absorbido por el ecosistema. Es realmente muy simple. Estamos cogiendo miles de millones de toneladas de carbono que han estado enterradas durante cientos de millones de años y que no forman parte del ciclo del carbono. Las estamos sacando de las profundidades del subsuelo y añadiéndolas al ciclo del carbono. El resultado es un aumento constante del carbono en la atmósfera y en los océanos, que no parece gran cosa si se mira en este gráfico, pero si se mira en el contexto de la historia, en realidad se ve así. Las partes de carbono por millón han estado alrededor del nivel 300 durante unos 10 millones de años, y en los últimos cientos de años ha subido exponencialmente. Esa es la esencia del problema. Esto es muy inusual y una amenaza muy extrema, como se puede ver en esta tasa de crecimiento. Luego, esto va acompañado de un aumento de temperatura, como es de esperar. Y la gente habla de 2 o 3 grados, así que es importante apreciar lo sensible que es el clima a la temperatura. Y es importante considerarlo en términos de temperatura absoluta, no en grados centígrados respecto a cero. Tenemos que decir cuál es el cambio de temperatura con respecto al cero absoluto. Así es como el universo piensa cuando piensa en términos de temperatura. No tiene nada que ver como con la física piensa en la temperatura, es relativa al cero absoluto. Hay pequeños cambios que causan problemas enormes. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York bajo el hielo sería de menos 5 grados. La ciudad de Nueva York bajo agua sería más 5 grados. Pero, visto como un porcentaje relativo al cero absoluto, es solo un cambio de más o menos 2%. Por lo tanto, la sensibilidad del clima es extremadamente alta. Hemos amplificado esta sensibilidad construyendo nuestras ciudades justo en las costas. La mayoría de gente vive muy cerca del mar. Algunos países, por supuesto, están a niveles más bajos y acabarían completamente bajo agua a causa de la crisis climática. Esencialmente hemos diseñado la civilización para ser súper sensible al cambio climático. Lo importante es apreciar que vamos a salir de la era de los combustibles fósiles. Es inevitable que salgamos de esta era porque, en un momento determinado, simplemente nos quedaremos sin carbono que extraer y quemar. Nuestro objetivo antes era pasar de cortar madera y matar ballenas a los combustibles fósiles, lo que en ese contexto era bueno. Pero el nuevo objetivo es pasar a un futuro energético sostenible y utilizar cosas como la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica y la nuclear, que es también una buena opción en lugares como Francia, que no están sujetos a desastres naturales. Queremos utilizar fuentes de energía que sean buenas durante miles de millones de años. Entonces, ¿cómo aceleramos esta transición de los combustibles fósiles a una era sostenible? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Veremos. Si esperamos y retrasamos el cambio, en el mejor de los casos, simplemente retrasamos esa inevitable transición a la energía sostenible. Este es, en el mejor de los casos, si no tomamos medidas ahora. A riesgo de ser repetitivo, no va a haber opción a largo plazo para ponernos a pensar si realmente queremos pasarnos a la energía sostenible o no. Es tautológico. Tenemos que tener energía sostenible o simplemente nos quedaremos sin la otra. Por lo tanto, lo único que ganamos retrasando la transición es simplemente ralentizarla. No hace que no se produzca, solo la ralentiza. En el peor de los casos, sin embargo, hay más desplazamiento y destrucción que en todas las guerras de la historia juntas. Hay un 3% de científicos que creen en el mejor de los casos y un 97% que creen en el peor. Por eso lo llamo el experimento más tonto de la historia, de todos los tiempos. ¿Por qué hacerlo?
Entonces, la razón por la que la transición se retrasa o se produce lentamente es porque hay una subvención oculta a toda la actividad que produce carbono. En un mercado sano, si tienes, digamos, 10 euros de beneficio y 4 años de perjuicio para la sociedad, el beneficio sería de 6 euros. Eso tiene un sentido obvio. Aquí es donde los incentivos están alineados con un buen futuro. Este no es el caso actual. Pero si tienes los incentivos alineados, entonces la función de forzamiento hacia un buen futuro, hacia un futuro energético sostenible, será poderosa. En un mercado insano, tus 10 años de beneficio te dan 4 años. Pero esos 4 años no se graban, por lo que tienes una externalidad negativa no grabada. Esto es economía básica. Por lo tanto, tienes básicamente un beneficio irracional y una función de forzamiento de la actividad emisora de carbono, porque este coste para la sociedad no se paga. El resultado neto es 35 gigatoneladas de carbono por año en la atmósfera. Podríamos decir que es como no pagar por la recogida de basura. La solución en el caso de la basura no es tener una sociedad libre de basura. Es muy difícil tener una sociedad libre de basura. Pero es importante que la gente pague por la recogida de esta. Por lo tanto, tenemos que dejar de tener una externalidad negativa no grabada, que es efectivamente un subsidio oculto enorme al carbono. 5.3 billones de dólares al año, según el FMI, cada año. Tenemos que apartarnos de esto y poner un impuesto sobre el carbono. Pero los productores de carbono están luchando en contra y están utilizando tácticas que son muy similares a las que la industria del tabaco utilizó durante muchos años. Tomaron el enfoque de que, a pesar de que el consumo científico abrumador, que era que fumar cigarrillos era malo, ellos fueron capaces de encontrar unos pocos científicos que estaban en desacuerdo. Y entonces dijeron, mira, los científicos no están de acuerdo. Y así es como intentaron engañar al público para que pensase que fumar no era tan malo. La solución obviamente es eliminar el subsidio. Eso significa que tenemos que tener un impuesto sobre el carbono. Y para que sea algo que no sea una cuestión de izquierdas ni de derechas, debemos hacer que sea probablemente un impuesto sobre el carbono con ingresos neutros. De esta manera, se trataría de aumentar los impuestos sobre el carbono, pero reduciendo los impuestos en otros lugares. Así, tal vez, habría una reducción del impuesto sobre las ventas o del IVA y un aumento del impuesto sobre el carbono. De este modo, solo aquellos que utilicen niveles elevados de carbono pagarán un impuesto mayor. Además, para dar tiempo a que la industria reaccione, podría tratarse de un enfoque gradual, de modo que quizá haya que esperar 5 años para que los impuestos sobre el carbono sean muy elevados. Eso significa que solo las empresas que no tomen medidas hoy sufrirán. Pero es necesario que el gobierno envíe un mensaje claro en este sentido, porque el problema fundamental es que las normas actuales incentivan a la gente a crear carbono, y es una locura. Y todo lo que se incentive ocurrirá. Por eso, estamos viendo un efecto muy pequeño hasta ahora, y dependiendo de la acción que tomemos, llevará el número de carbono a niveles extremos o moderados. Creo que es prácticamente un hecho que el aumento de 2 grados de temperatura se producirá. La cuestión es si va a ser mucho más que eso, no si habrá ese aumento de 2 grados. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Yo diría que siempre que tengas la oportunidad, se lo comentes a los políticos de tu zona. Pídeles que promulguen un impuesto sobre el carbono. Tenemos que arreglar la externalidad sin precio. También hablaría con vuestros amigos sobre ello y combatiría la propaganda de la industria del carbono. Ese es mi mensaje.